Que empiece ya, ya listo. Ahí se está grabando la clase. Bueno, entonces estamos con lo de la transformada Z. Bien. Entonces tratando de ver qué significa esto de la transformada Z. Entonces Lucas dice, es que juega el mismo papel que la transformada de Laplace, pero para tiempo discreto. ¿Sí? O sea, Laplace funciona con señales de tiempo continuo. La transformada Z va a funcionar con señales de tiempo discreto. Bien. Pero entonces la pregunta es, ¿y para qué funcionan? Entonces, ¿qué fue lo que nos dijo Lucas? Para poder transformar, para poder pasar eh, funciones que están en el tiempo a la frecuencia. Pero pues Ujú. sí tiene razón, Fourier. Sí, porque, o sea, entonces pregunto, sí, ahí es donde yo le preguntaba a Lucas ahorita antes de empezar a grabar. Le decía, bueno, pero eso no se supone que es lo que hace la transformada y las series de Fourier. Entonces, pues queda uno pensando. Y entonces, a ver, pues aquí hay un montón de gente, sí, conmigo son 16, si mal no estoy, si no cuento mal. Entonces, a ver, el resto de personas, ¿qué opinan? Sí, el pobre Lucas está ahí sudando, pero el resto pues ahí frescos mirando, a ver cómo sufre el pobre Lucas, ¿no? Entonces, a ver, eso aquí hay un poco de gente, ¿sí? Bueno, con la transformada Z es una señal real, puede ser real o compleja. Entonces, pues sí, también su frecuencia es como el dominio de la frecuencia compleja también. Creo que ¿Y con qué la plasma se significa eso del puede. dominio de la frecuencia compleja? Es más difícil que que la de Fourier, porque es compleja, entonces, uy, es más difícil, más complejo. que se puede separar esos comportamientos en, pues sí, en parte real y parte imaginaria. Y eso Bueno, al menos también nos eso lo hace también Fourier. revisé. Mm, revisando. Está revisando. Bueno, ¿quién más? A ver, mientras van revisando, a ver. Profe, pues que yo me acuerdo de las definiciones, si no estoy mal, la transformada Z era para tiempo discreto, la de Fourier era para el tiempo continuo, pero desde menos infinito hasta infinito, y la de Laplace era desde cero hasta infinito, ¿no? O algo así era. Por eso era que eran diferentes. Mm, Bueno, y venga, pudimos en Lucas, el inicial. perdón, los interrumpo. Lucas, páseme el documento ese que usted me mostró ahorita. Eso es. Ujú, sí, déjeme ver por ahí. Ah, ok, yo Debe pensé haber que algo. lo mandaba. Sí, sí, déjeme ver un poquito más atrás, tal vez. Alto ahí, quieto, 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 espere. Mire, mire ahí. Uy, espere. Suave, suave, suave. No, devuélvase un poquitico. Es que vi por ahí ahorita una cosa. Mire, ahí, quieto, quieto, quieto. Quieto. A ver, ¿quién era el que me estaba hablando ahorita? Yo, profe. Juan, mire, Juan, esa fórmula. Desde menos infinito hasta infinito. Y entonces, yuhu, Juan. Que sí estaría cumpliendo pues la transformada de Fourier, que Fourier, lo que pasa es que Fourier como es en tiempo continuo, no es una sumatoria, sino una integral. Y Laplace, si no estoy mal, también es una integral, pero es desde cero hasta infinito. Laplace desde cero hasta infinito. A ver. Pongamos acá. Transformada de Laplace. Miremos. Es súper parecido. Espere, le voy a copiar un enlace para que Lucas me haga el favor y lo ponga ahí en el navegador. Sí, señor. ¿Sí? Ya está en español. Entonces, para que porfa Lucas abra ese enlace. Sí, la wiki tonta. Para que no digan que es que yo me invento las vainas. Mire la última ecuación. Dios. Pues las otras sí arrancan en cero o en un punto cualquiera. Y la forma más general, pues también va desde menos infinito hasta infinito. Entonces, hasta el momento no veo la diferencia. Tururururu. Y entonces.
seguimos varados en lo mismo. O sea, en otras palabras, hasta ahora no encontramos como diferencia. Ustedes me dicen, mire, Fourier, sí, pasa de tiempo a frecuencia. Laplace, también. Y la Z, también. Algo no cuadra. Imposible, pues tres cosas para lo mismo. Entonces, Profe, ¿para qué pues tener tres? la diferencia no vendría a ser como el dominio que cada uno maneja, que cada una de esas Explíquese. expresiones matemáticas maneja, ¿no? Pues porque, pues tomando en cuenta como lo que uno hay en el álgebra lineal de las transformaciones lineales en las que se cambiaba, por ejemplo, la base o el rango o la imagen que iba a tener, pues básicamente eso son estas transformadas. Son cambios, por ejemplo, de funciones que uno conoce matemáticamente en terminología x, y, z, por ejemplo. Ujú, Y por ejemplo, la transformada de Laplace sirve para observar esas funciones en un tiempo continuo, pues tomando en cuenta eh, se- que hay un sinfín de muestras. Y por otro lado, la transformada z lo que hace es discretizarlo, entonces se define como el intervalo en el que se van a tomar las muestras y cosas así. ujú. Yo sé, qué pena no le entendí. ¿A qué se refería, hermano? No, pues, o sea, básicamente es como ver las funciones en, en una descripción del tiempo. O entonces la transformada de Laplace nos ayuda a analizar esas funciones en un tiempo continuo, o sea, tomando en cuenta el comportamiento eh, en cada momento y la transformada Z tomando en cuenta los intervalos de tiempo. Mm, no sé, eso está como enredado. A ver, yo creo que ustedes están hechos bolas con esta vaina, ¿sí? A ver, ¿ustedes vieron una asignatura que se llama ecuaciones diferenciales? Yes. Por ahí dijeron yes. ¿Y el resto? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Entonces vieron esa asignatura. Bien, no hay problema. Entonces, supongo que si llegaron a séptimo semestre es porque la aprobaron, ¿no? Supongo. Entonces, a ver, mm, allá en ecuaciones diferenciales a ustedes debieron haberle enseñado una cosa, ¿sí? Mire lo primero. A ver, Lucas, porfa, ya que usted está ahí Profe. compartiendo la pantalla. Lea lo primero que dice allá. Dice, bueno, título transformada de Laplace. ¿Qué dice ahí debajo? Eh, Transformada de Laplace es un tipo de transformada integral frecuentemente usada para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. La Ok, transformada de Laplace, espera, ¿sí? alto ahí, Listo. ¿sí? Dice, transformada frecuentemente utilizada para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Por qué creen que, o sea, uno dice, ah, bueno, entonces mire, eso no se preocupen, no se pongan a darle tanta vuelta. No, es que esto nos pasa al dominio frecuencial. Sí y no. O sea, sí y no. ¿Sí? En ciertas condiciones particulares, tanto la transformada de Laplace como la Z sí permiten expresar las cosas en el dominio frecuencial, pero solo bajo ciertas condiciones. ¿Vale? No necesariamente todo el tiempo, ni todas las veces, ni siempre se hace con ese objetivo, ¿sí? Ahora, ustedes ven aquí estas ecuaciones, estas tres ecuaciones, ¿sí? Entonces, en un lado del igual, el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está f de s, ¿sí? Entonces, si dice f, paréntesis, s, dicen esto es una función que depende de una variable. En este caso, pues la variable s, ¿vale? Si fuera la transformada z, ¿sí? Entonces sería f de z, ¿ok? Entonces uno dice, bueno,
Yo lo que voy a obtener de esto, ¿sí? Es una función, ¿sí? Entonces acuérdense, en las ecuaciones diferenciales, a diferencia de las ecuaciones algebraicas, en las ecuaciones algebraicas usted tenía variables, donde las variables pues eran, finalmente era algún número que usted no conocía o un número que incluso en ocasiones ni siquiera necesitaba usted o le interesaba conocer, ¿cierto? Venga, por ahí mandaron unas cosas por el chat. A ver. No. Relación. Bueno, miremos a ver qué dice esta página. Bueno, mientras abre, ¿sí? Bueno, listo. Ahí le está abriendo Lucas. Mejor. Chévere. Entonces, íbamos con el cuento de que, ok, entonces yo lo que voy a obtener es una función de f de s o f de z. No importa, ¿sí? La pregunta es, ¿qué es esa s o qué es esa z? A ver, jóvenes. Bueno, entonces, espere, antes de eso. Entonces, en las ecuaciones algebraicas, comunes y corrientes, algebraicas, ¿sí? Sus variables eran números, ¿sí? Si uno se pasaba a la álgebra lineal, finalmente, pues las ecuaciones estaban en términos de vectores, pero los vectores venían siendo, pues, números también, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí es así o no es así? Hola. Sí, sí, Yujú. El único que responde es el pobre Lucas, ahí que hoy le Sí, tocó profe. compartir la pantalla. Listo, ¿sí? Sí, Pero sí. en las ecuaciones diferenciales las cosas son un poco diferentes, ¿sí? La cosa va un poco más allá. Allí las variables, ¿sí? Por ejemplo, esto que estamos designando como S o como Z, ya no son números, son funciones. Entonces me imagino que en algún punto de su asignatura de ecuaciones diferenciales tuvieron que decirle, mire, es que la solución de una ecuación diferencial es una ecuación, una función, ¿cierto? Eso tuvieron que haberles dicho o no. Entonces tiene una ecuación diferencial allá, bla, 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 un poco de cosas, ¿sí? Usted tiene unas variables, entonces dice, por ejemplo, no sé, eh, tiene la derivada de no sé qué tal cosa igual a no sé qué vaina, ¿sí? Lo que resuelve esa vaina, lo que le da sentido a esa cosa es una función, no es un número, es una función completa, ¿cierto? ¿Sí o sí? sí, Ujú. sí, sí. A pobre Luca le Señor. toca responder y el resto ahí mirando apenas haciéndose los locos ahí. Le tocó al pobre Sí. Lucas hoy el escarnio público y los demás cómodos. Bueno, entonces, pero espera un momentico, téngame esta página ahí abierta, Lucas, ¿sí? Pero entonces devolvámonos otra vez a la wiki tonta esta donde estamos mirando lo de eso, ¿sí? O sea, ¿esa S qué es? Pregunto yo, ¿qué es esa S? Diferente a Lucas. A ver, el resto, ¿qué es la S? Hola, como la variable dice Julián. ¿Cuál variable? El operador de la función, profe. El operador de la función. A ver, ¿quién da más? J omega. Omega. Omega, sí. Están respondiendo ahí porque no saben ni qué responder, ¿sí o no? Están hechos ustedes bolas con esta vaina. Eso que vienen usando es que la Laplace de hace un poco de tiempo. Ese es un número complejo, ¿sí? Ese es un número complejo, ¿cierto? Y Z también es un número complejo, ¿vale? Cuando ustedes dicen J omega, ustedes están respondiendo eso de memoria y ni siquiera están pensando qué carajos es lo que están respondiendo, ¿vale? Cuando usted dice que ese es es igual a J omega, usted está haciendo una cosa muy específica, pero no siempre es J omega, ¿sí? Y lo mismo, la Z, ¿sí? También tiene unos valores especiales para unas condiciones especiales, pero no quiere decir que solamente se toman esos valores, ¿vale? Entonces, la S es un número complejo, entonces, ¿cómo decir? Esta transformada de Laplace y la transformada Z me van a coger esa función f de t, ¿sí? La que ustedes ven ahí en la ecuacióncita, f de t.
¿sí? Que es una función en el tiempo, una función en el tiempo. Ojo, función en el tiempo, ¿vale? Y me la va a convertir, ¿sí? Me la va a convertir en una función en un dominio complejo. O sea, una función en el tiempo nosotros usualmente, o pues en ingeniería, de pronto los matemáticos ya hacen cosas raras, ¿sí? Pero en ingeniería usted las funciones de tiempo, la variable tiempo es una variable de números reales, ¿cierto? Pueden ser negativos o positivos, ¿vale? Por eso, sí, aparece la tercera ecuación que ustedes ven ahí, ¿sí? Desde menos infinito hasta infinito. El tiempo, fíjese que la variable de integración es el tiempo, o sea, cuando usted dice la integral va desde menos infinito hasta infinito, usted está observando esa variable t, de dónde a dónde va. Desde menos infinito, sí, puede ir desde menos infinito hasta infinito. Casos particulares, desde un número en el que usted separe hasta infinito, o más específico, desde cero hasta infinito, ¿sí? Porque usted dice, no, mis funciones de tiempo solo arrancan en cero, y de ahí para adelante, y antes de eso, está considerando que vale cero, ¿sí? O sea, la primera ecuación, usted le está imponiendo unas condiciones particulares. ¿Cuáles? ¿Sí? Que las condiciones iniciales y antes de eso todo vale cero. Pero y si no es el caso, pues tiene que irse a la última, desde menos infinito hasta infinito, que sería el caso más general. Bien, entonces esta cosa mapea esa función de tiempo de una variable real, que es la t, ¿sí? A una variable compleja. Entonces uno dice, pero qué pucha, pero si el tiempo, o sea, pero si el tiempo es real, o sea, ¿qué gano yo con pasarme al mundo complejo si eso aparentemente podría ser más difícil? ¿Sí o no? ¿Cierto? Así parece, ¿no? A primera instancia, como eso, pero eso lo va a enredar más, ¿no? Que, pues ya venían los números reales simpáticos y sencillitos como que son los valores de t, y me va a pasar a una vaina ese que son complejos y ya esa vaina eso matemáticamente es más complicado, hombre, hacer operaciones con complejos, eso es más difícil, más engorroso. ¿Qué sentido tiene hacer eso? A ver, diferente a Lucas, ¿sí? Que el pobre Lucas sigue ahí sudando. A ver, ¿qué sentido tiene hacer eso? ¿Para qué? ¡Yuhu! Hola. Profe, pero igual eso no simplifica muchas funciones. O sea, uno puede tomar toda una función que está en el tiempo y la pasa a complejos y puede ser mucho menor, más, incluso hasta más fácil de operar. Pues no sé. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil de operar. Mm, no sabría decir por qué, pero pues sí he visto casos, o incluso yo recuerdo en circuitos, cuando recién nos metieron como a este mundo, que la profesora que me estaba dando en el momento nos decía que hay muchas ocasiones donde las señales se pueden representar más fácil de esa manera. Entonces, que ella lo veía simplemente de la misma manera como a veces utilizamos coordenadas polares o a veces utilizamos coordenadas X y Y, podemos representar algo más fácil o más difícil, pues que finalmente siempre es realmente lo mismo. Pues, no sé, se me quedó, entonces yo lo veo así igual, simplemente es como tratar de mirar qué es lo más fácil y aplicarlo. Bueno, por ahí más o menos va bien Lucas, ¿sí? Pero ¿y el resto qué dicen? ¿Simples espectadores o ya se fueron? A ver, otro, que hable. Eso aquí hay gente por cantidades, mire, hasta en los últimos minutos llegó más gente, llegaron tarde, seguro el Transmilenio. A ver, no sé, hay varios Nicolás, hay Juanes, hay varios Juanes, no sé. ¡Yujú! A ver, ¿quién da más?
A ver, por aquí un Julián respondió por el chat. Dice, al realizar la transformada queda más sencillo operar. Pues sí, eso fue lo que dijo Lucas, pero no me dijeron por qué. Sí, eso fue lo que dijo Lucas, lo que escribió Julián ahí en el chat. Al realizar la transformada, sí, o sea, cuando yo tengo esa cosa f de s, sí, de alguna forma, sí, eso en ciertos escenarios o en ciertos momentos, sí puede ser más fácil hacer operaciones en ese espacio nuevo que no hacerlo directamente en el tiempo. ¿Pero por qué? Oiga, ¿ustedes hicieron la tarea pasada o no? Pareciera que no hicieron la tarea pasada o no le pararon bolas. ¡Yujú! Hola. A ver, busquemos aquí una cosa. Para pasarle a Lucas aquí otro link. Para que nos abra un... Ah, mírelo, aquí está. A ver. A pasarle otro link, Lucas, para que me haga el favor de abrirlo ahí en la pantalla, si es tan amable. Ahí está abriendo. Entonces, baje un poquito, Lucas. Baje otro poquito, otro poquito. Otro poquito. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Ahí donde se ven todas esas ecuaciones. Uy, espere, se pasó, se pasó. Se pasó mucho. Se pasó. Esto tiene como, Ahí, por ahí, por creería ahí, que por hay ahí. Ahí, eso. ¿Dónde están esas como primeras un, ecuaciones? Donde dice definición. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya la ven todos? Sí, sí, señor. Bueno. Miren ahí dice, bueno, transformada Z bilineal, entonces la transformada Z bilineal, bilateral, perdón, bilateral, disculpen, ¿sí? De una señal definida en el dominio de tiempo discreto, no sé qué, que se define como tal cosa, donde n es un entero y z es en general un número complejo de la forma. Miren eso. ¿No les parece, no les parece que ya habían visto eso, no sé, la semana pasada? ¿Dónde fue, Lucas? no, solo quería revisar algo, pero se me olvidó que está compartiendo pantalla. Oh, sí, sí está compartiendo la pantalla fresco. Sí, o sea, de hecho estoy leyendo es a través de lo que usted nos está compartiendo. Miren, ¿no les parece que ahí, en esa expresión, la segunda formulita, z igual a y a la j omega, ¿no se parece algo? Pues eso es lo que hicimos la vez pasada en las simulaciones, en donde si variábamos el valor de A, digamos, dentro en el círculo y fuera del círculo unitario, pues variaba, digamos, si era exponencial, o sea, si crecía La frecuencia de exponencialmente, convergencia. decrecía exponencialmente. Ujú, exactamente. O sea, lo que ustedes estaban haciendo la semana pasada era la transformada z. Están empezando a jugar con la transformada z. Y entonces se queda uno pensando, ¿cómo así? Mire, cuando ustedes hacen el mapeo de la función que está en el dominio del tiempo, ustedes tienen una función en el dominio del tiempo. Cuando le aplican a esa cosa la transformada z, ¿sí? Ustedes se van a ese espacio que estábamos viendo la semana pasada, allá donde está ese círculo y donde están todo ese montón de exponenciales, ¿sí? Entonces, en otras palabras, ustedes están cogiendo una función en el dominio del tiempo y al aplicarle la transformada z, la están viendo, ¿sí? Como una combinación lineal de funciones exponenciales complejas, ¿sí?
Y cuando usted tiene esa combinación de funciones exponenciales complejas, así como decía Lucas y decía Julián en el chat hace un rato, ¿sí? Cuando usted las tiene desagregadas, separadas, ¿sí? Cada una de esas exponenciales complejas, ahí una por una, ¿sí? Separaditas, ¿bien? ¿Usted puede hacer operaciones más fácilmente? Sí. ¿Usted puede ver otro tipo de propiedades que en el dominio del tiempo es un poco más difícil de ver? Sí, ¿vale? De eso se trata esto. ¿Sí? Entonces, finalmente la transformada Z, la transformada de Laplace y más adelantico cuando veamos la de Fourier, simplemente son herramientas que les van a permitir a ustedes entender la naturaleza de estas señales de tiempo, ¿sí? Entonces, usted puede ver allá un montón de muestras y un pocotón de valores ahí y uno dice, uy, pero y esto, pues ¿cómo lo puedo empezar a analizar? Entonces, una herramienta de análisis de este tipo de cosas son estas, ¿vale? Entonces usted coge eso y la desagrega en una serie de componentes exponenciales complejos, ¿vale? Y cuando usted ve esas exponenciales complejas, entonces usted puede decir, venga, ¿dónde están esas exponenciales complejas? No, están todas por dentro del círculo unitario. Ah, no, pues la de Raquera, ¿sí? Porque usted dice inmediatamente, esto es esa vaina, ¿sí? Esa vaina va a ser una función decreciente siempre, porque si solo tiene partes dentro del círculo unitario, o las partes más importantes están dentro del círculo unitario, entonces la tendencia de esta señal es a decrecer con el tiempo, por ejemplo, o el sistema. Sí, ya hablando incluso un poco más adelante, entonces usted dice, el sistema, entonces por eso es la que se usa la función de transferencia en Z, por ejemplo, ¿sí? Por eso aplica usted la transformada Fourier, perdón, la transformada Z, ¿sí? Para encontrar esa vaina que usted llama la función de transferencia, ¿sí? Usted no aplica Fourier para sacar la función de transferencia, ¿cierto? O la función de transferencia no le queda a usted en el dominio del tiempo. Esa le queda en el dominio Z, ¿sí? Porque eso usted lo ve es allá en el plano este complejo, ¿sí? Ese que estábamos viendo la semana pasada. Eso que ustedes estaban haciendo y que hablamos del valor de A. A era Z, es la variable Z. ¿Sí? Lo mismo. ¿Listo? Sí, sí, ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Cómo ve la cosa, Lucas? ¿Muy enredado o fácil? la verdad, un poquito las dos. Un Creo poquito, que ¿cómo así un no poquito las dos? no de mi parte, ¿no? No sé, no sé los Fácilmente demás. enredada. ¿Fácilmente Sí, sí, enredado? Pero ¿por qué fácilmente enredado? A ver, explíquense. O mejor dicho, díganme dónde está lo fácil, dónde está lo enredado. lo fácil es, pues, que ya lo explico, pues uno ya como que lo comprende más fácilmente. Lo difícil está que creo que todavía faltan como muchos detalles, que por lo menos para mí no terminan de encajar. Son como esas preguntas que no sabes que tienes, pero, o sea, esas preguntas que sabes que tienes, pero no sabes cuáles son las preguntas. O sea, como Ujú. que toca experimentar, o al menos en mi parte, yo solo puedo hablar de mi parte aquí, como jugar un poquito más para tratar de entender como la relación entre estas tres. Voy a leerme Por- más tarde el documento que uno de los compañeros que porque de encontré manera sobre eso. práctica lo hemos hecho, pero como que los conceptos no se han interiorizado, digamos que específicamente, diría yo. Sí, yo sé que es la primera vez que se estrellan con esto, ¿sí? Porque a ustedes les enseñaron la transformada Z, les enseñaron fue a hacer un montón de ejercicios, ¿cierto? A Sí, es leer así la o no es tabla. así. Y a leer la tabla. Y eso, y la tabla, y la berraca tabla, y de ahí o sea, pero nunca vieron esa vaina de dónde sale, ¿cierto? Y entonces como la primera vez que ustedes estén con esta vaina, uy, como así, momento, ¿sí? O sea, si nos vamos a lo de la vez pasada, entonces piensen en el plano complejo, ¿cierto?
Piensen en ese plano complejo. Pero ¿de dónde salió ese plano complejo? ¿Sí? ¿De dónde salió? ¿De dónde lo armamos la vez pasada? ¿Sí? Fíjese que la vez pasada lo fuimos como armando de a poquitos, ¿sí? Entonces usted decía, bueno, vamos a suponer una señal exponencial, ¿cierto? Una señal exponencial, una forma de esa exponencial de a a la n, algo tan sencillo como eso, a a la n, ¿sí? Y entonces ustedes empezaban a mirar, bueno, ¿qué pasa si voy cambiando el valor de a? Entonces primero lo hicimos en los números reales, ¿sí? Entonces ustedes se dan cuenta ahí que dentro de cierto intervalo la cosa se mantenía como una exponencial decreciente. Si miramos en otros lugares, esa exponencial podía ser creciente, ¿sí? Si estábamos del lado positivo o negativo, entonces esa exponencial podría ser pues decreciente normalita, ¿sí? Toda positiva, por ejemplo, o podía usted tener la función exponencial decreciente pero alternante, ¿sí? Después entonces decíamos, bueno, pero es que ya ese valor de A no solamente son números reales, y miremos números complejos, ¿cierto? Y entonces decía, ah, claro, cuando uno le mete los complejos, entonces ya esta señal oscila, tiene oscilaciones, ¿cierto? Ya no era solo alternante, sino también podíamos manejar la oscilación de esa señal exponencial, ¿sí o no? Sí, eso lo vimos la vez pasada, ¿cierto? De aquel día esa vaina sí les quedó claro, o sea, vieron las propiedades de esa función exponencial dependiendo de dónde tomara uno el valor de A. ¿Sí se acuerdan de eso o no se acuerdan de eso? A ver, respondan. Diferente a Lucas, que pobre Lucas está ahí todo azarado, el pobre muchacho. Los Sí, sí, otros. señor. Ah, bueno, listo. Brian se acuerda. Al menos Brian se acuerda y supongo que Lucas también, porque man me estaba hablando ahorita de eso. Sí, entonces uno dice, oiga, vea qué interesante. ¿Sí? Después, hacia el final de la tarea de la vez pasada, entonces, ¿qué hacíamos? Tomábamos varios puntos que estaban dentro de ese plano, ¿sí o no? Tomamos varios puntos que estaban dentro de ese plano, ¿sí? Y los juntábamos, los sumábamos, ¿cierto? Sumábamos puntos, o sea, funciones exponenciales representadas por puntos, mire, representadas por puntos sobre ese plano complejo, y las podíamos sumar, y a partir de eso pues obteníamos señales de diferentes formas, ¿sí o no? Entonces había señales que iban decreciendo y se quedaban con oscilaciones constantes, o podíamos tener señales que iban creciendo lentamente y se estabilizaban en un solo valor, ¿sí? Incluso hablamos pues de señales periódicas, podíamos representarlas a punta de sumar puntos que existieran sobre ese plano, ¿sí o no? Entonces la idea de hoy es un concepto un poco más amplio, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces decir, bueno, ahora ese plano simplemente, pues ya no es un simple plano, sino ese va a ser nuestro plano Z, ¿sí? Y entonces vamos a encontrar una forma, que es esto, la transformada Z, de poder coger cualquier función que está en el tiempo y llevarla a una representación, ¿sí? A otra función. O sea, es que no cambia, o sea, no se vuelve otra cosa. Sigue siendo una función, o sigue siendo una función que está en el dominio, pero ya no del tiempo, sino de esa variable z, que son exponenciales complejas. En otras palabras, cuando yo cojo, ay, perdón, un segundito, espere que por acá me están contactando del programa. Un momentico que tengo que dar una razón. Momento. Listo. Ya. Ok. Perdón, la interrupción. Entonces, la transformada Z, ¿qué va a hacer? O la transformada de Laplace, ¿la quieren ver? Hacen lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que una es para tiempo
continuo, la otra es para tiempo discreto. Me va a coger esa función de tiempo, ¿sí? Y me la va a llevar a ese plano. En otras palabras, me va a decir, mire, esta función de tiempo que usted tiene aquí está compuesta de tales funciones exponenciales complejas, ¿sí? Eso es lo que hace la transformada de esta z o la transformada de Laplace, ¿sí? Me va a decir, mire, esta función de tiempo, los valores que sean, ¿sí? Me va a decir, mire, esta cosa, ¿sí? Se va a componer de tales funciones exponenciales. ¿Listo? Entonces, fíjese que la tarea pasada, perdón, ¿sí? Yo les decía, a ver, ¿con qué funciones exponenciales usted me puede armar tales cosas? Eso fue el último punto de la tarea, ¿sí o no? Sí, sí, ¿Sí? señor. Espere tantico. Ya. Ay, bien, 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 bien. Ya, listo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacen estas transformadas, ¿sí? Eso que ustedes estaban haciendo a mano en la última parte de la tarea de la vez pasada, ¿sí? El proceso matemático, si lo quiere ver así, o automático, como sea, ¿sí? Finalmente es casi lo mismo, en cierta medida, ¿sí? Lo va a hacer la transformada Z, por ejemplo, ¿sí? Para el caso ya particular de esta asignatura, ¿sí? Ustedes ya lo saben hacer en el, en el, en las funciones de tiempo continuo, ¿sí? Con Laplace, se supone, ¿sí? En control y en modelos de sistemas mecatrónicos, entonces allá les enseñaron, o les están enseñando a hacer esas cosas, ¿cierto? Con Laplace, ¿sí? Entonces, acá, pues, es más, eso también lo aprendieron a hacer en matemáticas avanzadas a partir de tablas o lo que sea, no importa, ¿sí? Pero lo que están haciendo es eso, es coger la función de tiempo continuo y decir, venga, ¿cuáles son las funciones exponenciales, ¿sí? Que existen, ¿sí? Que están metidas dentro de esta función de tiempo, ¿vale? Eso es lo que pasa ahí, no es más, no es otra cosa diferente. Simplemente le dice, ¿cuáles son las exponenciales? Mire, estas, tun, 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 tun. Todas las que están metidas acá, las que están principalmente acá, en esta región, para este lado, para el otro lado. Eso es lo que están haciendo con las transformadas, con estas transformadas. ¿Sí bien? Un poco menos enredado, al menos un poquito, o sigue igual de enredado, por ejemplo, Lucas. No, sí, señora, o sea, es sí, 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 señor. O sea, cada vez uno va entendiendo más, pero siempre hace faltando como algo que a uno, o al menos para mí, que todavía me haga como clic en el cerebro, pero supongo que pues generalmente me pasa ya entrando un poquito más en campo, pues teniendo en cuenta esto, ¿no? Pues porque antes lo hacíamos y era más como, o al menos yo lo hacía más como de memoria, como, Mm, o de prácticas y esto funciona así, esto se coloca acá y esto me saca esto, pero no tanto consciente de realmente qué es lo que estoy haciendo. Entonces, en sí, mi eso caso, suele pasar. diría que sería cuando me haga como ese clic, no sé. Cuando le haga ese clic, bueno, no sé, de pronto algún día le haga clic. No sé el resto, ¿ya les hizo clic allá en la cabeza o más bien les hizo crack en la cabeza? ¿Qué dice el resto? Mira, hay un poco de gente que eso nunca dice nada. Están ahí simplemente presentes, sí, callados. Bueno, pues que a veces uno no tiene como mucho que decir, o al menos nada constructivo, entonces uno prefiere como ver en qué resultan las cosas. Pero es que, o sea, fíjese lo siguiente, o sea, ni siquiera es que se trata de decir algo constructivo, ¿sí? Simplemente se trata de decir, oiga, no entendí, por ejemplo. O no, sigo re perdido. O no, esto está muy loco. No opinión, o sea, ni siquiera le estoy pidiendo sino simplemente su opinión. ¡Yujú! A ver, algún Juan,
Hay como 20 Juanes aquí metidos. Hola, ¿sí están o no están? Sí, Lucas, nos dejaron hablando solos, mano. Estamos solo usted y yo. Pero si es así o no es así. El resto ni por aludidos se dan. A ver, ¿cuántas niñas hay hoy? Acá, uy, solo hay una niña. Karen, ¿está por ahí? Sí, señor profe. Bueno, ¿cómo está esta vaina? ¿Muy enredado, muy loco? Profe, yo creo que hasta no aplicarlo no se logra entender bien el concepto. O sea, ya Mm, entendimos que la transformada Z se usa para pasar a funciones complejas, pero queda la idea como ahí, ¿sí? O sea, no es como algo que yo te diga, puedo aplicarlo al momento de tratar con señales. ok, aplicarlo. Bueno. Ujú. Bueno, sigamos mirando la tarea, Lucas, a ver. Sí, señor. Profe, pues antes digamos, seguir Ujú. así uno por uno, yo tengo un punto en especial que la verdad no tuve idea cómo resolverlo. No sé si podríamos mirar ese y ya seguimos con los demás. O Mm, seguimos el orden. Pues, hermano, estamos usted y yo solos, entonces, pues, como usted quiera. Es en este. Que dice, Ujú. tome como ejemplo el siguiente fragmento de código, que es este acá, Sí. que representa la función de la ganancia sobre el plano Z para el Ujú. sistema representado por las funciones de transferencia. Bueno. Bueno, espere ahí, Y pues, alto ahí, sin espere, contar- espere, Lucas, espere. Devuelvo otra vez allá donde estaba el matachito, donde estaba leyendo ahorita. aquí. Sí, señor. Eso. Vuelvo y leo, ¿sí? Tome como ejemplo el siguiente fragmento de código, bueno, bla, que representa la función, ojo, la función de la ganancia sobre el plano Z. ¿Usted entiende lo que significa eso? La función de la ganancia. Ahora que lo dice, la verdad no. Yo lo leí y Mm, asumí que era la misma función que nos presentaban pues en la región acá de abajo. pero Pues, eso sale ahí un matallito. A ver, ¿quién iba a decir algo? bueno, ganancia con respecto a Z, que es complejo. Por eso es en 3 dimensiones. Ujú, Pero función de ganancia, ujú, pues, pues si esa función de ganancia debe ser una función, valga la redundancia, que represente la ganancia del sistema a medida que se desplaza en cierto espacio. O sea, quiere decir ujú, que digamos, el output del sistema no va a ser igual en todos los puntos que se miden. Pero, ujú. pero ahí me pregunto entonces cuál sería la diferencia con la función, digamos, de transferencia, que igual tú le das la entrada y te da la salida. Yo asumí que era como la función de transferencia, pero pues si me lo destacan tal cual como la función de ganancia, no, no sabría qué haría referencia. Yo, la Bueno, verdad, soy un chingado, pero pues, se era enredo, ¿sí o no? Sí, esto tiene que ver un poquito con lo que decía Karen ahorita, ¿sí? ¿Cómo usar el dichoso concepto este del mapeo en el plano Z con esta vaina? ¿Sí? Entonces, fíjese, cuando usted tiene una función de transferencia, en últimas uno que tiene. Sí, pues es una función de Z. Pero ¿qué significa la función de transferencia? Entonces ahí viene, entonces sale la cosa de que ustedes repiten. Es que la función de transferencia es una relación entre la entrada y la salida. O alguna joda así les enseñaron y se lo aprendieron de memoria, ¿sí o no? más o ¿Sí o menos. no, Lucas? Lucas, Sí, sí, señor. ¿sí? Y ustedes se Sí, lo sí. aprenden de memoria y les meten los dedos a la boca y entonces ya ustedes quedaron así y entonces se lo aprendieron y pues nunca entendieron qué significa esa joda, ¿cierto?
Y simplemente porque les dijeron eso, entonces, pues ya, no, pilas. O sea, ese no es el camino para ser uno un profesional en la vida. Si uno siempre tiene que estar pensando y tiene que estar cuestionando y tiene que estar diciendo, venga, qué puerca cosa es la que me están diciendo acá y no tragar entero, ¿sí? Entonces, mire, esa función de transferencia, supongamos esa que está ahí escrita, ¿sí? ¿Qué está pasando ahí? Si usted dice, bueno, yo tengo un sistema, el que sea, ¿sí? Algo, ¿sí? Piénselo allá, si lo quiere ver, una cajita negra, ¿sí? Una cajita negra, ¿sí? Y entonces esa cajita negra tiene una entrada y tiene una salida. La función de transferencia está metida dentro de esa cajita negra. Ahí como tal no hace nada, ¿sí? Para que esa cosa haga algo, usted le tiene que aplicar una entrada, ¿sí? Entonces ahí es cuando ustedes no sé, en control, en modelos de sistemas mecatrónicos, en matemáticas avanzadas, no sé. Entonces cogen esta ecuación de la función de transferencia, por ejemplo, esa que usted tiene ahí, h de z igual a z sobre z menos 1, ¿cierto? Entonces eso, piensen que esa ecuacioncita es la cajita negra, está metida dentro de la cajita negra, ¿sí? Y entonces dice, a esta cosa le va a aplicar la entrada, dicen ustedes, le va a aplicar la entrada, ¿sí? ¿Qué es la entrada? Pues otra función en z, ¿sí? O sea, usted no puede ponerle allá una cosa en tiempo porque pues eso es como le decían a usted en primaria. Es que usted no puede sumar perros con gatos o no puede sumar manzanas con naranjas. No, tiene que ser lo mismo. Manzanas la suma con más manzanas, naranjas la suma con más naranjas, perros lo suma con más perros, ¿sí? Entonces lo mismo, ¿sí? Entonces usted tiene que encontrar la forma que tiene la dichosa entrada como función de tiempo, pero en el dominio Z. ¿Cómo? Pues con la transformada Z. ¿Listo? Entonces, ya está todo en Z. Entonces usted dice, listo, le va a aplicar la entrada. Y aquí es donde lo que usted decía, Lucas, hace un poco de tiempo atrás, es que cuando tengo las cosas en Z son más fáciles de operar, ¿sí? Es más fácil hacer operaciones. Entonces, si usted quiere aplicarle al sistema, o sea, en este caso, esta cosa que usted llama h de z igual a z sobre z a la menos 1, dice, le va a aplicar la entrada no sé qué, lo que sea, una sinusoidal, una exponencial, el escalón, la rampa, la que a usted se le ocurra, ¿sí? Primero la tiene que llevar a z, ¿sí? Y una vez la tiene en z, usted simplemente multiplica. Multiplica que la transformada z de la señal por esta cosa que usted llama función de transferencia. Las multiplica, ¿vale? Y ese resultado de hacer esa multiplicación, ¿sí? Sería la transformada z de la salida del sistema. O sea, a eso que salió le tendría que aplicar la transformada z inversa, ¿sí? Para poderla ver nuevamente en el dominio del tiempo. Entonces uno dice, uy, pero que se verá vuelta. Sí, se verá vuelta. Porque uno dice, oiga, y si quiero hacer eso en el dominio tiempo, ¿qué me toca hacer? ¿Alguien sabe? Si no quisiéramos pasar por la transformada Z y ponernos todos engorrosos con la transformada Z, ¿cómo hago teniendo la función en el dominio del tiempo y teniendo la representación del sistema, pero en el dominio temporal, que aún no sabemos cómo es, y ni siquiera sabemos cómo es? ¿Qué operación tengo que hacer? ¿Alguien sabe qué operación tocaría hacer en el dominio temporal para hacer lo mismo que hicimos acá con la z, que era una simple multiplicación? ¿Qué tendríamos que hacer en el dominio del tiempo? ¿Alguien sabe qué toca hacer? No. Jorge Moreno dice la convolución. Sí, señor, la convolución. ¿Y usted ha visto una convolución en su vida, Lucas? Pues la vimos, pero generalmente se ve por encimita, o muy sencillas, la verdad. Vieron unas muy sencillas. Sí, y aquí de pronto, pues, creo que es en la próxima tarea, no me acuerdo. Que sí, también aparecen unas convoluciones por ahí, muy sencillas.
¿sí? Pero cuando el sistema es bien complejo, tiene hartas cosas, este de acá es chiquitico, ¿sí? Pero ustedes han visto, por ejemplo, en control y eso, que pues hay cosas de tercer orden, cuarto orden. Uy, el tema de la convolución ya se pone como extraño, ¿sí o no? Ya sería como fastidioso, como raro, ¿sí? Y hay unos sistemas donde esa convolución sería infinita. Entonces una persona nunca la podría terminar de hacer, por ejemplo. Entonces eso se pone como, uy, juepucha. ¿Sí? Ahí es donde estas cosas empiezan a tener sentido, porque acá no importa, simplemente es una multiplicación sencilla entre dos funciones en el dominio Z. Ah, que después toca hacer la Z inversa, pues sí, pero pues ese es un proceso que ustedes se supone que ya aprendieron a hacer bien, que es que con lo que decía Lucas, la tabla, ¿vale? Entonces ahí empieza a tener un poco de sentido, ¿sí? De por qué utilizar, pues si lo vamos a hacer a mano, ¿no? Porque pues los computadores ya hacen esas cosas mucho más fácil, ¿sí? O sea, entonces, eso es una cosa. Esto que ustedes ven aquí, ¿sí? La ecuacióncita está h de z igual a z sobre z menos 1, es la función de transferencia. Pero ¿qué es lo que estamos pintando ahí cuando dicen la función de ganancia? Eso es otra cosa. Eso es una vaina bien diferente. ¿Se obtiene a partir de esto? Sí. Si ustedes se dan cuenta, en el código dice ABS, absolute, el valor absoluto. El valor absoluto de eso. ¿Eso qué significa? ¿Ustedes vieron el video ese que publiqué el fin de semana donde explicaba un poquito de este código? Lucas sí lo pudo ver o no. No, no, señor. Ah, bueno, por ahí hay un video donde explico esa cosa y les muestro allá otro ejemplito de esto. Sí, y les digo cómo no les debe dar. Sí, entonces mire por ejemplo la forma tan bonita que tiene esa cosa. Sí, tiene un pico ahí y si ustedes alcanzan a ver tiene ahí como un huequito. Es ahí donde está el cursor. Sí, tiene ese huequito. Y tiene el pico, y puede veces allá en el pico, en la punta esa que crece allá un montón. Bueno, ahí está, miren, ahí en el MATLAB. Es más chévere todavía. Vean, ahí en vivo y en directo. ¿Sí? Entonces está el pico ese, grandísimo, ¿cierto? Y ve ahí eso lo rota y tal. Ven, mire, 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 tan bacano queda. ¿Sí? Y tiene ahí ese huequito. Pero ¿qué significará esta función? ¿Sí? Tenemos la ecuación, ¿sí? Y entonces estamos cogiendo. Sí, en el video les explicaba que, por ejemplo, ese comando mesh grid, ¿sí? Lo que hace es crear esa rejilla que ustedes ven ahí en el plano complejo. Eso es lo que está haciendo el mesh grid y la siguiente línea que dice z igual a r más i por i mayúscula, ¿sí? Entonces ahí se creó esa rejilla, ¿sí? El plano, ¿bien? Pero cuando calculamos el g, ¿sí? Estoy cogiendo esta función que está ahí en h de z, ¿sí? Y le estoy sacando el valor absoluto. Y eso es lo que pinto, ¿no? Eso es lo que se está pintando allá en la cosa esa. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo así que esa cosa de función de ganancia? Cuando yo le saco el valor absoluto a este h de z, pues es la ganancia del sistema. Pero ¿cómo así la ganancia? ¿Cómo así la ganancia? ¿La ganancia de qué? O sea, cuando uno dice la ganancia, ¿a qué se refiere uno con la ganancia del sistema? Lucas, ¿a usted qué entiende cuando dicen, oiga, la ganancia del sistema es tal? Pues lo que entiendo cuando me preguntan de la ganancia, Sí, pues sería lo que dije ahorita, o sea, qué tan, bueno, es que va a sonar re mal, pero pues es así, la verdad, como lo entiendo, qué tan grande o qué tan chiquito
es el comportamiento del sistema dependiendo pues, ya sea de la función. O sea, el sistema se comporta igual, pero qué tan chiquito en magnitud o grande en magnitud se ve el comportamiento de ese sistema, más o menos. O sea, el máximo y el mínimo, digamos, de los topes que da en valores. Listo. Entonces, mire que ahí Lucas dijo unas cosas bien interesantes, ¿sí? Dice, no, es que el sistema ¿cómo fue que dijo? Que el sistema se comporta igual. Cuando dice que el sistema se comporta igual, ¿a qué se refiere? Pues que, digamos, nosotros podemos tener no sé, un resorte. Este Ujú, resorte, según cómo está hecho, nos da un comportamiento, digamos, de segundo orden, supramortiguado, por decir algo, o se comporta de cierta manera. Pero ujú. si me dicen, por ejemplo, la ganancia de ese sistema, me viene es como aumentar, no necesariamente la masa para el mismo resorte, sino como, yo lo veo como hacer ese mismo resorte, pero más grande, más grueso, o sea, de otras dimensiones. Entonces, el comportamiento se va a ver igual, pero digamos ya no llega hasta, o sea, el mínimo y el máximo no llega hasta, digamos, 2 y 5, sino que puede llegar hasta 20 o 30, por decir algo. O no sé si me entendieron, Pues o yo si me sí hice sé de qué me entender está muy bien. hablando, pero yo no sé el resto. Pues yo creo que Lucas, la verdad, nos dejaron solos aquí y estos manes fueron a desayunar. Sí, porque nadie dice nada. ¡Yujú! ¿Hay alguien ahí? Aparte de Lucas y de quien les habla. ¿Hay alguien más? Sí, señor. Sí, profe. Pues que no Claro, dicen nada. profe. Dicen, claro, claro. No, pues seguro los despertamos. A ver, ¿escucharon lo que dijo Lucas o no? Sí, señor. ¿Y entendieron o no entendieron? Sin miedo. Sí, Díganlo. profe. ¿Sí? Mm, ¿Quién no entendió? Yo no entendí, profe. Nicolás Martínez no entendió. ¿Qué no entendió, muchacho? A ver, cuénteme. Cuéntenos a ver si Lucas le puede transmitir la idea de lo que él tiene en la cabeza, que sí está bien, de pronto sí, a veces llevarlo a palabras es difícil, pero Lucas va por el camino que es. A ver, Nicolás, ¿qué no entendió? ¡Yuhu! Nicolás, Nicolás Martínez, ya fue otra vez. Nicolás, ¿sí está ahí o no está ahí? Ya fue. O sea, solo vino para responder y ya fue. A ver, lo que estaba tratando de decir Lucas vendría siendo algo así como que yo tengo un sistema. Bueno, ¿sí? Si yo le aplico una entrada, por ejemplo, él decía, no, pues tengo, por ejemplo, un sistema de estos masa, resorte, amortiguador, ¿sí? Y entonces le aplico una fuerza, ¿sí? Le aplico una fuerza, ¿sí? Pero esa fuerza tiene como señal, desde el punto de vista como señal, tiene una forma, no sé, supongamos una forma sinusoidal, ¿sí? Entonces, el sistema, el desplazamiento del sistema que voy a ver, ¿sí? Pues también va a tener esa forma, ¿sí? Lo que pasa es que dependiendo de los elementos que están allí, pues puede ser la amplitud, puede ser más pequeña o puede ser más grande si yo cambio el resorte, por ejemplo, ¿sí? La amplitud de esa sinusoidal con del desplazamiento del sistema puede variar, puede ser más grande, puede ser más pequeña. Si el resorte es más duro, pues probablemente él se va a resistir más al movimiento, ¿cierto? Entonces de pronto la amplitud con la que me va a responder el sistema va a ser más pequeña, ¿sí? Entonces
ahí, por ejemplo, le disminuye uno la ganancia. Si ponemos un resorte más suave, ¿sí? Pues la amplitud va a ser más grande. Entonces uno dice, oiga, entonces aumentó la ganancia, ¿cierto? Si es algo así, Lucas. Sí, sí, señor. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de ganancia. Si yo le aplico una entrada de una cierta amplitud, ¿cierto? Al otro lado, pues la señal con la que me responde el sistema tiene la misma forma, ¿sí? Pero puede ser más grande o más pequeña, ¿cierto? A eso hace referencia la ganancia. ¿Qué tanto más grande va a ser o qué tanto más pequeña va a ser? Eso es la ganancia, ¿sí? Y lo que estamos viendo en este gráfico es algo que tiene que ver con esa ganancia, ¿sí? Entonces, a ver, sí, a ver si Karen ahora sí nos entiende, ¿sí? En este plano complejo que estamos dibujando ahí en ese gráfico, ahí en la figura 3, ¿sí? Tenemos el plano complejo, el plano Z, ¿bien? Ese plano Z, cada punto en el plano Z es una exponencial, decreciente, creciente, es, tiene, por ejemplo, no sé, eh, oscilaciones o no tiene oscilaciones o es alternante. Todas esas que vimos la clase pasada, la semana pasada, ¿sí? Todas están ahí, cada una, ¿listo? En su lugar respectivo. Bien, entonces, en este gráfico que estamos diciendo, imaginémonos por un instante, ¿sí? Que a este sistema que tenemos aquí abajo, ¿sí? Le vamos a aplicar todas y cada una de esas funciones exponenciales que estamos representando ahí en ese pedacito del plano. Todas y cada una. Bien. Y lo que me representa esta figurita moradita, azulita, que está ahí, ¿sí? Es qué ganancia va a tener para cada una de esas señales. O sea, si yo me paro en un punto específico de ese plano y miro qué valor tiene esta función, ¿sí? Esa va a ser la ganancia que tiene este sistema para esa función en particular. Entonces, si ustedes se ponen a esculcar ese plano, venga, ¿tiene ahí el MATLAB, Lucas? Sí, señor. Aquí lo tengo ya. Parece ahí en el MATLAB, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde está el puntico ese que está como hundido? O sea, ahí en realidad, pues eso da cero, ¿cierto? Profe, Da yo tengo cero. una referente por ejemplo, a ese puntico hundido. ¿Eso significaría que tuvo una ganancia negativa o algo así? O digamos que porque se No, hundió. mírelo ahí, mírelo ahí, mírelo ahí. ¿Quién me está hablando? Nicolás, mire, mire, Nicolás. Ahí donde da cero, pero ahí no baja de cero. no baja de cero. Recuerden que las ganancias usualmente son, bueno, si uno ve una ganancia negativa es porque pues la cosa da, pero da como invertida, ¿cierto? No es que, pero aquí pues las estamos viendo todas positivas. Y fíjese que ahí en ese punto, esta variable X mayúscula, ¿sí? Ojo, no se dejen despistar por las etiquetas que MATLAB le pone a los ejes, ¿sí? ¿Cuál sería la altura? La altura sería z, ¿cierto? O sea, aunque nuestra variable es z y es el plano complejo, ¿sí? En realidad, la altura de la función, ¿sí? El valor de la función es z y vale cero, ¿sí? ¿Qué significa cuando la ganancia da cero? ¿Qué significa? Hola. Que no tuvo entrada o pues digamos que no se le aplicó una fuerza, por decirlo así. ¿No se le aplicó? O más bien sí Que se la le fuerza, aplicó, pero decir, no sé, como el ejemplo que está dando el resorte, sí, si la fuerza que se le aplicó no lo alcanza a elongar. exactamente. O sea, yo le apliqué una señal de entrada, pero el sistema no respondió. No salió nada. O sea, la amplitud al otro lado fue cero. ¿Sí ve? Eso significa, la ganancia es cero, es porque yo le apliqué esa entrada y el sistema no respondió. Sí, no sé, es como, pues traté de empujar una pared. Usted le está aplicando una fuerza, pero la pared no se mueve, ¿cierto? No hubo desplazamiento, ¿vale?
Entonces, eso significa ahí ese punto. Y miren en dónde está. En el plano, ¿sí? XY valen 0. ¿Cierto? Entonces uno dice, para esa exponencial que tiene esa forma, el sistema no responde, no me entrega ninguna salida, ¿vale? Ahora, el pico ese grandísimo, ¿en dónde estará? O más o menos cerca de dónde. Sí, por ejemplo, ahí hay un 21, ¿cierto? Y está muy cerca de quién. ¡Yujú! ¿Está cerca de quién? Del O sea, 1. del 1, ¿cierto? O sea, recuerden, la X es el valor real, el Y es el valor imaginario y Z pues es la altura sobre el plano, ¿cierto? Entonces está muy cerca del 1 real, muy cerca del 1 real. Ahora, vayan y miren la función esta de transferencia, ahí en el código, ¿sí? Miren el denominador, Z menos 1. ¿Qué pasa cuando Z vale 1? 1 menos 1, 0. Lo que sea dividido entre 0, ¿cuánto da? Determinado infinito. Tiende a infinito. Uy, hijo de madre, ¿cómo así? O sea que hay un punto, ¿sí? Que pues obviamente no queda aquí pintado, porque pues se saldría del morraco. Sí, o sea, mejor dicho, el MATLAB no puede pintar hasta allá. Hay un punto en donde esta ganancia da infinito, ¿cierto? ¿Y cuándo ocurre ese punto? Cuando z vale 1 positivo, ¿cierto? O sea, hay una exponencial de estas que estamos representando ahí en el plano, ¿sí? Que hace que la ganancia se vuelva infinito. Hay otro punto donde hace que la ganancia se vuelva 0, ¿cierto? ¿Cómo se llaman esos mancitos? Eso ustedes ya lo saben, ¿Ceros y polos? los polos y los ceros. Entonces, cuando la ganancia se vuelve infinito, eso Polo. es un polo. Y cuando la ganancia se hace 0, Es un 0. es un 0. Eso ya ustedes lo saben. ¿Sí? Entonces uno como que, wow, ¿sí? Entonces eso es lo que quiere decir el morraco. Lucas, ¿ya le queda un poco más claro qué quiere decir el morraquito este que estamos pintando? Sí, sí, señor. Muchísimo más claro. Un poco más claro. Bueno, Nicolás Martínez era el que decía que no entendía. Sí, profe, también ya me queda más claro. Un poco más claro. Eso está bien, eso está bien. Eso está bien, que ya vayan empezando a entender estas cosas, ¿sí? Así se ven los polos y los ceros, ¿sí? Así se ven los polos y los ceros. Mire, ahí están pintados. O sea, cuando esa cosa tiene ese pico hacia arriba, ahí está un polo. Cuando esa cosa se pega allá abajo, eso es un 0. ¿Listo? Ustedes ya entienden más o menos las implicaciones las implicaciones de los polos y los ceros, ¿cierto? Más o menos. Más o menos. ¿Sí? De pronto ustedes también les enseñaron y se lo aprenderían de memoria, que cuando estamos hablando de Laplace, ojo, Laplace, los polos donde deben estar. ¿Qué les enseñaron? ¿Qué se aprendieron de memoria? Lucas, por ejemplo. Señor, perdón, es que está distraído con los ladridos del perro de afuera. Es que ese perro de afuera sí. Se distrajo con los ladrillos del perro. ¿Qué le enseñaron a usted sobre los polos? A ver, ¿qué se aprendió de memoria? Que los polos deben estar ¿en dónde? En la derecha porque tienden a infinito. A la derecha que porque tienden a infinito. Eso es para Laplace, ¿no? Ojo con lo siguiente. Eso es para la transformada de Laplace. ¿Sí? Cuando estamos en sistemas de tiempo continuo, usted aplica transformada de Laplace, ¿sí? Entonces usted lo que tiene que observar o determinar o establecer es si los
polos del sistema, o sea, estas vainas donde están esos picos altísimos, ¿sí? Estarían en el lado derecho. En el caso de Z, los polos tienen que estar dentro del círculo unitario, ¿vale? Dentro del círculo unitario, ¿sí? Entonces, por ahora apréndanselo de memoria, pero entonces la idea es que en los próximos minutos entiendan por qué. Porque no es porque es de memoria, ¿sí? ¿Por qué tienen que estar por dentro del círculo unitario? O en el caso de Laplace, ¿por qué tienen que estar al lado derecho? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Creo que aquí dan una pequeña explicación. Para la estabilidad del sistema. Pues sí, eso nos confiere la estabilidad del sistema, pero ¿por qué? Yo no pregunté para qué, sino por qué. Porque saliéndose de estos, como por decirlo, de estas fronteras, cuando Ujú. uno tiene un sistema, eh, puede que este pase lo que está pasando en la gráfica, que por ejemplo tienda a cero o tienda a una respuesta muy grande. O sea, no nos daría una información precisa ante la A ver, aplicación de la fuerza. ok, a ver, Johnny, pilas con lo siguiente. Lucas, póngame otra vez el dibujito, por favor. Allá en el del MATLAB. Eso. Nosotros tenemos ese pico ahí que está pues muy cerquita del polo, ¿cierto? El polo siempre se va a hacer, se va a ver así. Siempre se va a ver así. O sea, ¿qué quiero decir con que siempre se va a ver así? El polo siempre tiene la ganancia infinita, no importa en dónde esté, pero el polo siempre tiene la ganancia infinita y el cero tiene la ganancia cero, siempre, no importa en dónde estén, ¿sí? Por eso en el video, y pues los invito a que vayan y miren el video y, y pues, no sé, porque ahí no solo utilicé este ejemplito, sino puse otro, ¿sí? Otro que también está ahí entre las funciones de la tarea, ¿sí? Y ahí se ve otra cosa. Bien, entonces, los polos siempre se van a ver así, ese pico hasta el infinito, porque ellos siempre tienen ganancia infinita, el polo. Siempre van a tener ganancia infinita, siempre. Entonces, no es que porque me dé ganancia infinita, entonces el sistema va a ser inestable, no, porque el polo siempre tiene ganancia infinita y el cero siempre tiene ganancia cero, no importa en dónde esté, ¿sí? Eso es una cosa y otra cosa diferente es lo que estoy preguntando. ¿Por qué el polo tiene que estar, para el caso del plano Z, dentro del círculo unitario? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar dentro del círculo unitario? A ver, acuérdense de la clase pasada. ¿Qué había dentro del círculo unitario? Ah, ya, porque los valores dentro del círculo unitario tienden a Convergencia cero. decrecer, ¿no? Entonces, si el polo tendría que tendería a decrecer, lo que haría que se estabilizara, ¿no? El Brian entendió. ¿Y quién fue el otro que habló? Julián. Julián, ¿qué fue lo que dijo? Brian ya entendió. Chévere. Julián. Ay, ahora no habló. Yo, Julián. ¡Yuhu! Leo, Sí, sí, usted. Usted no intentó pues, ahorita decir algo. en el chat, yo había escrito lo de la estabilidad del sistema. Pues sí, pero ¿por qué? Y es lo que está Pues, diciendo Brian. ¿Sí? pues ya como, Fíjese. Señor. sí, pues como el compañero tienden a converger o a diverger si está por fuera. Digamos en la circunferencia, cuando es igual a Mm, 1, pues la magnitud es constante. Verá, Entonces se mantiene igual. no pensemos todavía en lo que está sobre el círculo unitario, ¿sí? Pensemos en lo que ocurre dentro del círculo unitario. Entonces dijimos, de la clase pasada dijimos, mire, dentro del círculo unitario, todo lo que hay ahí son funciones decrecientes, ¿cierto? Decrecientes.
Ustedes imaginen una función decreciente que se va haciendo cada vez más pequeñita. Mire, aun cuando el sistema, ¿sí?, tenga estos polos que tienen ganancia infinita, pero son funciones decrecientes, esa vaina va decreciente. Pues claro, o sea, no importa que esa vaina me vaya a salir inicialmente con amplitud infinita, ¿sí? Poco a poco esa vaina va a ir decreciendo, 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 y llegará un momento en donde, aun cuando la ganancia sea infinita, si eso es prácticamente cero, pues, pues se va a anular, ¿cierto? Y me va a quedar igual pequeñito. Entonces, por eso es que los polos, aun cuando tienen ganancias infinitas, ¿sí?, si yo los pongo dentro del círculo unitario, me dice, mire, esta cosa tiene ganancia infinita para funciones que decrecen, ¿sí? Funciones que decrecen. Entonces no importa, así yo le ponga esa señal, el sistema, pues listo, me va a responder con muchísimo, pero con el tiempo, esa vaina va a tender a cero igual. Así tenga ganancia infinita, no importa, esa cosa va a tender a cero. Pero si el polo está por fuera del círculo unitario, que son funciones crecientes, ¿sí?, en el momento en que yo le aplique una señal, ni siquiera esa misma, una que esté cerquita, fíjese, miren morraquito, o sea, ni siquiera tengo yo que estar parado puramente en el polo, ¿sí? Si estoy cerca, mire, ahí estoy cerquita, en 1.05, estoy muy cerquita y la ganancia es 21, ¿sí? 21. ¿Sí? Entonces, si estoy cerquita de un polo y ese polo está en una función exponencial creciente, esa vaina se me va a ir al infinito, porque va a tener una ganancia inmensa para una función que es creciente. Entonces, ya de por sí la entrada es creciente, ¿sí? Y aparte eso va a tener una ganancia infinita. Entonces, pucha, esa vaina va a crecer hasta, mejor dicho, en 2 pasos esa vaina ya va a estar en la porra. ¿Sí me entienden? Lucas, ¿sí me entendió? Sí, la verdad, sí, sí, señor. Perfectamente. Karen, ¿sí se la pilló su merced? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, para eso es que sirven estas cosas, ¿sí? Para eso sirven estas cosas. Entonces, por eso es que el polo tiene que estar por dentro. Y en el caso de Laplace, funciona igualito que con esto, pero pues ya no es dentro del círculo unitario, sino es al lado derecho del plano complejo, ¿sí? O sea, en el lado derecho del plano complejo tenemos exponenciales decrecientes y en el lado izquierdo tenemos exponenciales crecientes, ¿sí? Es la misma joda, ¿sí? Solo que pues en el caso de Z está dentro de un círculo, en el caso de Laplace pues queda a la derecha e izquierda, ¿sí? Pues, entonces, acuérdense, ¿sí? Del lado izquierdo, perdón, sí, del lado izquierdo, pues ya me confundí de mano, del lado izquierdo, como no tengo puesto el reloj, entonces se me olvida cuál es. Del lado izquierdo tenemos exponenciales decrecientes y del lado derecho tenemos exponenciales crecientes y los polos tienen que estar del lado izquierdo. ¿Sí? ¿Sí es así? Sí, señor. Yo tengo problemas con las manos, ¿sí? Si no me pongo nada en una, entonces se me olvida cuál es cuál. ¿Sí? Este morraco que nos está compartiendo Lucas ahorita es del plano Z. Entonces, dentro del círculo unitario, exponenciales decrecientes. Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Sí? Por fuera del círculo unitario son las exponenciales crecientes. Si yo tengo al menos un pinche polo por fuera del círculo unitario, ¿sí?, con cualquier cosita, el sistema se me puede ir al infinito, se vuelve inestable. ¿Sí? Por eso dicen, es que la estabilidad del sistema me la da la ubicación de los polos. Por eso. ¿Sí? No es porque se les ocurrió o porque sí. ¿Sí? Eso tiene esa explicación, ¿sí? Esa ganancia, ese morraco de ganancia es el que explica por qué. ¿Sí? Porque va a tener ganancias infinitas para una función que es creciente. Entonces esa miércoles se va a ir a la porra. ¿Sí? En cambio, si tiene ganancias infinitas para funciones que son decrecientes, que se van haciendo pequeñitas, pues no importa.
Porque aun cuando la entrada es decreciente y tiene ganancias infinitas, no importa, eso va a tender a cero. Se va a hacer cada vez más pequeñito. Entonces no se va a poner inestable el sistema. ¿Tolis? Y en el cero, ¿sí? Pues más fácil, ¿sí? En el cero, ¿qué quiere decir? Pues no hay ganancia. Es decir, yo le puedo poner, aplicar esa entrada, ¿sí? Y el sistema no va a responder, no se va a mover. ¿Listo? Y las funciones exponenciales que están alrededor del cero, tienen ganancias pequeñitas, pequeñiticas, ¿sí? O sea, a duras penas medio se va a mover un poquitico, ¿sí? Si estoy alrededor del cero, ¿vale? ¿Sí? ¿Más claro? Sí, señor. ¿Sí? ¿Ya entendió el dibujito ese que sale ahí en el MATLAB? Un poquito más fácil. Sí, sí, señor. ¿Sí, sí es más fácil ahora? ¿Se desenredó un Sí, poco el asunto? ya tiene más sentido, sí. Ya tiene más sentido. Sí, entonces fíjese, mire todo lo que ustedes están haciendo cuando cogen una función de esas y le aplican la transformada Z, todo lo que implica, todo lo que implica, son muchas cosas, ¿no? Eso es poderoso, ¿sí o no? Esa vaina. ¿Sí o no, Lucas? Que es un poder esa vaina. Un gran poder y una gran responsabilidad, como Ay, diría el sí, viejo joven. sí, el viejo Ben. Pero sí, a lo bien. O sea, en eso sí tiene razón. ¿Sí? Entonces, mire, por ejemplo, ahí pues ya con eso pues ustedes empiezan por ejemplo, para esta parte del ejercicio pues ya les queda un poco más fácil entender lo que significa. Sí, pues ahí básicamente resolvimos el ejercicio. Ujú, sí, o sea, ahí ya les conté cómo es la vuelta, ya ustedes simplemente tienen que sentarse y empezar a analizar, bueno, de acuerdo a lo que dijo el man este, sí, y ahí queda el video, ¿sí? Este video ahora más tardecito ya lo subo ahí a la jaula virtual no, ahí al YouTube, ¿sí? Con el que subí el fin de semana, entonces ya con eso creo que les queda un poco más claro todo este cuento. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¡Yujú! El resto. No, imagínense. ¿Y eso? ¿Cómo será cuando estemos en parciales? Que van a estar ahí Dios todos nos cuide, trasnochados. ¿Qué decía Lucas? que Dios nos cuide y nos salve. Dios nos cuide y nos salve. Pues incluso hasta en la Biblia, por ahí no sé, en alguna parte dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí? O sea, en realidad la vaina arranca es por uno. Sí, esa es como de las vainas que la Iglesia Católica creo que está como un poco escachada. ¿Sí? Le enseñan a la gente a ser conformista y sumisa, a diferencia de otras vertientes que es todo lo contrario, que les enseñan es por el contrario a ser proactivos. Por eso es que si uno me pone a analizar, venga, los países desarrollados no son católicos, ¿sí o no? Menos mal, yo no soy nada de esas jodas, pero sí me criaron en medio de esta cultura y por eso somos ahí todos, como diría un pisco que a veces por ahí ve uno que otro video por internet, es que somos mente pobre. Y sí, sí, los latinoamericanos son generalmente mente pobre. Por eso estamos ahí como estamos. Y por eso tenemos los gobiernos que tenemos. En fin, pregunta sobre esto. ¿Queda un poco más claro? Entonces, mire, la invitación, jóvenes. ¿Sí? Yo sé que ustedes muchas de estas cosas se las enseñaron de memoria.
y nunca les explicaron por qué o de dónde vienen, sino les enseñaron a hacer los procedimientos, ¿sí? El procedimiento matemático. Pero la matemática no es eso, no es hacer operaciones. La matemática es entender estas jodas, ¿sí? Y poder entender estas abstracciones. Y cuando usted dice, vamos a representar esto en el plano complejo y tal, y qué es lo que está pasando, y las relaciones de lo que ocurre allá, eso sí es matemática. Hacer operaciones, no, eso es aritmética, hacer operaciones, bien. Pero la matemática es la conceptualización de las cosas y qué es lo que significan las cosas y poder describir el universo de esa manera. Eso sí es matemática, bien. Entonces, la invitación es a que estudien, piensen, analicen, pregunten, pregunten, no se conformen, no se conformen, ¿vale? Siempre estén preguntando, pero ¿por qué? ¿Por qué eso tiene esa forma de ser? Cuando yo estudié, cuando yo pasé por el lugar en donde están ustedes, a mí también me enseñaron esas cosas de memoria. A mí nadie me explicó nada de esto que les estoy mostrando, ni estos grafiquitos nunca nadie me los mostró. Y me dijo, mira, esto funciona es de esta manera y los polos tienen que estar en tal pinche lugar por tal razón. Nada, me lo aprendí de memoria en su momento, pero a mí me quedó la espinita, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Sí, y después de años de estar mirando esta cosa y dándole vueltas, más o menos ya entiendo por qué, ¿vale? Entonces la invitación, jóvenes, es para que no sean conformistas, no sean conformistas, ¿sí? Y simplemente porque un profesor les dice, es que, por ejemplo, eso, los polos tienen que estar a la derecha para que el sistema sea estable. Eso no es una razón, o sea, eso es una consecuencia. ¿Cuál es la razón? ¿Vale? Sí, pregunten y no les dé miedo, ¿sí? Y no les dé miedo preguntar. Sí, por eso yo todo el tiempo estoy, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué preguntas tienen? Bueno, entonces, ¿qué preguntas tienen? ¿Nadie tiene preguntas? Ay, qué triste. Eso sí es muy triste. Bueno, Lucas, Nada ¿algo más más con de la la otra tarea? tarea, profe. Señor. Con la próxima, pues, de lo del archivo TF y AF. Ah, eso es Como- simpaticísimo. sí, sí. Pues como pasar el impulso unitario por la función y eso es como reemplazar solo los coeficientes, ¿sí? No me acuerdo en la otra, todo lo que dices. Que esta y la que sigue siempre son larguitas, ¿no? Tienen hartos Más o menos. detallitos y hartas cositas que hacer. Pues, profe, como te dije, o sea, realicé fue la primera parte y pues Ujú. ahorita nos saltamos las preguntas, pero son básicamente cosas que fuimos respondiendo a lo largo. Ok. ¿Qué ocurre al desplazarse, digamos, en este plano Z? Eh, sí, o sea, son preguntas que al final nos llevan es como para poder entender esto, que creo Ujú. que pues ya las respondimos, entonces no sé si tal vez pues podemos resolver la duda que tenía ahorita mi compañero, porque la verdad de aquí para abajo no ha hecho nada, Mm, solo hacer el informe. mm. Bueno, entonces, ¿quién tiene algo sobre esta parte, pues para ir resolviendo entonces las dudas que tengan? Nos quedan 20 minutos. Nadie. Qué bueno. O sea, aquí, o sea, a ver, ¿qué pasa? Ustedes tienen estos dos sistemas representados mediante ecuaciones en diferencias. Sí, así es como se representan los. Uy, ahí le quedó una cosa mal escrita, Lucas. Sí, porque es n-1 dentro de los paréntesis, en el 2. Sí, se comió un poco de menos. N-1, n-2, n-2. ¿Sí?
Bueno, no importa, ¿sí? Entonces resulta que en el archivo ese de Excel, sí, que estaba por ahí en la jaula virtual, ¿sí o no? ¿Sí lo encontraron o no? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes cambian los valores allá de esa formulación en Excel por estos coeficientes, ¿sí? Ustedes ya pueden reemplazar ahí los diferentes valores y eso está formuladito, ¿sí? Ustedes se dan cuenta y eso inmediatamente salen las grafiquitas, salen los diferentes valores, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, para el caso del uno, ¿sí? Del sistema uno, ¡ay, qué se hizo! Ah, ya está, ahí está. ¿Sí? En el caso del sistema uno, si ustedes se dan cuenta que la salida, o sea, Y de N, ¿sí? Está conformada por la entrada, que sería X de N, y atrasos de la entrada. Entonces aparece X de N menos 1, es la misma entrada, pero con un atraso. Y X de N menos 2 es la misma entrada, pero con dos lugares atrasados. ¿Sí? Y pues tiene unos coeficientes. Este sistema uno tiene unas características muy particulares. ¿Sí? Este sistema uno, ¿sí? Es una cosa que se llama un sistema de respuesta impulsional finita, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, la entrada al impulso unitario, por eso respuesta impulsional finita, o sea, si cogen este sistema y le aplican un impulso unitario, él responde con unas pocas muestras, tan, 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 y después de un cierto punto, de ahí para adelante se vuelve todo cero, ¿vale? Porque solo depende de la entrada, ¿sí? X de n, X de n menos 1, X de n menos 2, ¿sí? Entonces aparece una, dos, tres entradas, tres muestras, y después de eso se da todo cero. Pero el sistema 2 es una cosa muy diferente, ¿sí? Si no, más ahí desde la formulita. Si ustedes tienen y de n igual a 0.5 x de n, después viene un x de n menos 1, después viene un y de n menos 1 y después un y de n menos 2. O sea, aquí tenemos la entrada, un atraso o la entrada en un atraso, ¿sí? Y tenemos atrasos de la misma salida. Entonces, normalmente cuando ustedes están viendo esto, entonces dicen, no, es que esto tiene una retroalimentación ahí de la salida. O sea, los valores de la salida se están devolviendo. Se están devolviendo hacia la misma función. Eso tiene un efecto bien simpático. Sí, eso tiene un efecto bien simpático y es la idea que lo observen ahí en la hojita esa de Excel. ¿Sí? Que cuando ustedes le ponen un impulso unitario a esta cosa, ¿sí? Él llega y responde con unas muestras. Chan, 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 ¿sí? Y después sigue con valores. No importa, 2, 3, 4, 20, 50. Ahí en el Excel están formuladas como 200 y pico de muestras hacia adelante. Y ustedes se van a dar cuenta que incluso hasta la última en el Excel va a haber valores muy pequeñitos, pero va a haber valores. ¿Sí? Entonces, por eso, este segundo sistema, el de la ecuación 2, se llama un sistema de respuesta impulsional infinita. ¿Sí? Porque cuando usted le aplica un impulso, ¡pum! Él responde y se queda con valores chiquiticos, chiquiticos, chiquiticos. Y se van haciendo cada vez más pequeñitos, más pequeñitos, más pequeñitos. Como las exponenciales esas decrecientes que estábamos viendo qué día, semana pasada. ¿Sí? Que van obteniendo valores cada vez más pequeñitos, más pequeñitos, más pequeñitos, hasta el último valorcito. ¿Sí? Hasta el último valorcito por ahí al final. ¿Sí? Sale, quedan cositas. ¿Sí? Por ahí hipotéticamente en infinito, ¿sí? Esa respuesta se volvería cero. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué es interesante? ¿Sí? Que ustedes observen, por ejemplo, dónde están los polos y los ceros de estos sistemas. ¿Sí? O sea, cojan estas ecuaciones, la uno, la 2, las metan allá en el programita ese que teníamos antes ahí de la cosita de la ganancia y, por ejemplo, vean dónde quedan los polos y los ceros. Que, por ejemplo, cambien los valores de estos coeficientes. Y, por ejemplo, no sé, encuentren por allá un sistema que tenga polos por fuera del círculo unitario. ¿Sí? Y eso lo podrían ver allá en ese grafiquito del MATLAB. ¿Sí? Y vean qué pasa, por ejemplo, con un impulso unitario.
cuando tiene un polo por fuera, ¿sí? Te recuerda, el polo por fuera del círculo unitario, pues va a tener ganancias infinitas para funciones que son, que son exponenciales crecientes. Entonces, muy probablemente esa vaina se va a ir al infinito. Sí, uno, wow. ¿Sí? Con un escalón, ¿qué pasa con un escalón? Sí, todo ese tipo de cosas. Bueno, o sea, de eso se trata esta tarea, que ustedes pues analicen eso. Pues seguramente por ahí hay algunos puntos donde dicen, bueno, coja esta cosa y hágale a mano. ¿Qué quiere decir hágale a mano? Pues coja esto, encuentre la función de transferencia a mano. Pues uno siempre la saca a mano, eso no tiene problema, eso no es difícil. Utilizando las tablas, pues haga las transformadas de la cosa, ¿sí? Que ya ustedes saben usar las tablas. Que haga las operaciones a mano, por ejemplo, de multiplicar esto por el impulso unitario, por el escalón, por ejemplo, a mano. Sí, que lo haga en el MATLAB, por ejemplo, que lo haga ahí en el Excel, no que era en el MATLAB, sino ahí en el Excel, ¿sí? Y compruebe si los valores le tienen que dar igual, le tienen que dar igual. Si no dan igual, algo está haciendo mal, ¿vale? Entonces es simplemente exploración, la mayor parte es repaso de cosas que ustedes ya saben hacer, sacarle la transformada de Laplace, perdón, de Z a una ecuación en diferencias de esta y obtener función de transferencia, eso ya ustedes lo saben hacer, entonces eso, ¿sí? Aplicar las tablas para las transformadas inversas, por ejemplo. Eso ya ustedes lo saben hacer. ¿Sí o no? Entonces, desde el punto de vista de procedimientos, yo creo que más repaso de cosas que ustedes ya saben, ¿sí o no? Ahora sí ya le quedó un poco mejor escrita. Ahora sí, ya que le quedó bien. Sí. Sí, es que había un problema ahí con los menos. Ujú, Todo raro. mm. Bueno, ¿alguna pregunta, Profe, señora? esas dos funciones siempre son decrecientes. ¿Hay alguna forma o si multiplico por una constante las puedo hacer crecientes? Digamos en la segunda. Listo. En el caso de la segunda, eso es muy fácil. A ver, primero, la primera, la primera, nunca, no vas a poder hacerla que se vuelva inestable. Sí, la primera nunca va a ser inestable. Ponle los valores que les pongas, por ejemplo, los coeficientes, nunca va a ser inestable, el primero. Sí, eso tienen de simpático esos sistemas FIR, de respuesta impulsional finita, que son súper estables. Sí, cuando ustedes cojan eso y, por ejemplo, vean los polos en donde quedan, todos los polos están en cero. O sea, en todo el centro del círculo unitario, o sea, más estable que eso no hay. Pero el segundo sí se puede volver inestable, el segundo. ¿Sí? ¿Cómo? Ponle valores enteros a los coeficientes que van con la y. Entonces, en vez de ser 0,1, ponle 1 y el otro en vez de ser 0,2, ponle 2 y verás que eso inmediatamente se va a volver inestable. ¿Sí? Pues ahí toca entonces mirar, venga, ¿dónde quedan los polos? Y se van a dar cuenta que con esos valores que les acabo de decir, por ejemplo, o sea, que ya no son números decimales, sino son números enteros, por ejemplo, ya esto inmediatamente se vuelve inestable, porque los polos van a quedar por fuera del círculo unitario. Es más, si los dejan en 1, esos coeficientes, toca mirar. No sé, ahí me entró ahorita la duda. Sí, pero por ejemplo, si le ponen 2 y 2, por ejemplo, ahí en el y de n menos 1, en vez de ser 0,1, por ejemplo, ponen menos 2 y en el otro ponen más 2. Esto ya es más inestable que el inestable, que inestable man.
Entonces, por ejemplo, con eso los pueden volver inestables. ¿Sí? O sea, mejor dicho, en otras palabras, con los coeficientes que acompañan la Y, con eso es que se hacen inestables. Los que acompañan a la X no. Pero los que van con los atrasos de la salida, esos son los que hacen el sistema inestable. ¿Vale? Sí, Karen. Listo, profe. Sí, sí, señor. Sí, me toca mirar cómo queda en el Excel. Y después sí la Exactamente. función de transferencia. Totalmente. Tal cual. En el videíto ese que puse ahí en el YouTube, creo que el ejemplo que les pongo es el segundo. Sí, o sea, pues está obviamente el código original, pero entonces también implemento el segundo. Sí, esta ecuación 2. Ahí está, pum. Entonces ahí está formuladita para que la formulen así igualito en el MATLAB y vean pues el morraquito de ahí de la ganancia. ¿Sí? Se den cuenta pues dónde están los polos y los ceros y esas cosas. Y pues ya ustedes le cambian los valores a los coeficientes que quieran, pues para ver cómo van cambiando esos coeficientes. ¿Vale? Profe, yo tenía otra pequeña duda. Señora. Es que en la gráfica del tercer punto, la ganancia la tienes en 20 algo. ¿Cómo haces para que esa ganancia llegue hasta allá o en qué parámetro se le cambia ¿Cuál es la esa, gráfica que me dices? la, Porque en este la, momento no sé. del, la del tercero, la de 3D? El morraquito, el que está en Sí, MATLAB. sí, señor. Lucas, ponga MATLAB. Ponga el MATLAB. ¿Ese 21 que está saliendo ahí? Sí, señor. Bueno, entonces, ojo a lo siguiente. ¿Sí? Si uno mira la función de transferencia, el polo está en 1, ¿cierto? Pero ahí donde está parado Lucas en este instante, donde está el puntico negro, no estamos exactamente en el 1. ¿Sí? Estamos muy cerquita del 1. Entonces, pues el valor 21 pues es una, no sé, coincidencia, por así decirlo, o, pues no sé, eso fue lo que nos entregó MATLAB, ¿vale? Si quisiéramos encontrar el puntico exacto en el 1, pues no lo vamos a encontrar porque pues eso llega a infinito. Entonces MATLAB no nos va a poder mostrar eso, no nos va a mostrar el infinito. Y pues ahí, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, venga, en la primera línea, Lucas, donde está el 0.05, 0.05, ¿sí? Si quiere póngale 0.01. Sí, señor. Y en el otro, y en el otro también. ¿Sí? Entonces ya aquí depende de la velocidad del computador. Bueno, entonces fíjense que por ejemplo en este caso, ¿sí? Hicimos la rejilla quedó mucho más fina, ¿sí? Quedó muchísimo más fina, ¿sí? Y ahora si ustedes se dan cuenta, ¿sí? El pico llega hasta 100, ¿sí? Llega hasta 100, ¿sí? Si se para ahí, no sé, si le da un clic eso con el cosito por ahí más cerquita, por ahí, eso, a ver. ¿Sí? Entonces, fíjese que estamos en x igual a 1 y y igual a 0.01. O sea, estamos aún más cerca del polo, pero no estamos justo en el polo. Y fíjate que el z, que sería la ganancia, ya va en 100. ¿Sí? Si la hiciéramos aún más fina, podríamos acercarnos más al polo. ¿Sí? Entonces, no sé, si le ponemos 0.001 y 0.001. Lucas. Pero eso es solo la resolución, ¿no? Sí, señor. Estamos haciendo la rejilla, la está haciendo mucho más fina. A ver cuánto se demora el computador de Lucas. Obviamente se va a demorar más, pues porque son muchísimos más puntos los que tiene que calcular, ¿no? Téngale paciencia, es viejo pero Sí, es confiable. es confiable. Sí, eso es lo importante. Sí, Karen. Sí, profe. O sea, como un valor que pone límite. Sí, exactamente. Uy, no, este se demora un montón. Es que son muchísimos puntos los que tiene que calcular ahorita. Entonces eso sí se demora un montón. No. Sí, pues de hecho son como 1.000.000 de puntos. Mal contados. Mentiras. 1.000.000 son 2 millones para este lado, 4
4.000.000, son 4.000 por 4.000. 4.000 por 4.000, ¿cuánto da? Pucha, como 16 millones. Sí, profe, 16 millones. Sí, tiene que calcular 16 millones de puntos sobre esa rejilla. Eso es un montón, eso se demora mucho. Bueno, ahí tocará que Lucas siga esperando. Que calcule. No, pues tampoco lo tiene que matar. Ya lo va a matar al pobre. Ya ahí Uy, terminó. sí salió, Sí, yo lo mire, corrí sí y se me salió. partió. Ah, no, la otra, la etiqueta, la etiqueta, la etiqueta, la etiqueta. Que le puso fue el derrotar, de la etiqueta. A ver en cuánto ahora. A ver si le pega, porque eso también para pescarlo es difícil. Ya por lo que se hace tan delgadito. Tocaría hacerle zoom, sí, señor. No, pero con esos Que le dejó 16 como millones de puntos. hacerlo entrado. Antes fue que lo calculó, ¿sí o no? Bueno, PC explota, ¿sí? Sí, ahora sí quedó muerto ahí. Se le murió el computador a Lucas. Le maté su computador, Lucas. No, mentira, si hubiera yo explotado, cumplí. si hubiera muerto, no estaríamos viendo nada. Ya, la conexión de Lucas hubiera muerto. El que está ahí medio muerto es el más largo. Pues no muerto, pero se demora mucho. Tiene que recalcular toda esa vaina. Bueno, espero que me hayan entendido. Por supuesto, como ustedes lo dijeron en algún momento, esta es una vaina que uno tiene que como que, uy, espere, y masticarlo un poquito. Y a mí me costó mucho tiempo, varios años, entender algunas de estas cosas. Sí, eso no es. Y pues cuando nadie le dice a uno, pues empezar desde cero uno a averiguar, venga, pero ¿por qué tiene que ser así? Es más difícil. ¿Vale? Ah, bueno, de pronto queda por ahí una cosa en pendiente, ¿sí? ¿Qué relación existe entre la transformada de Laplace, la transformada Z y la de Fourier? Bueno, resulta que todo lo de Fourier es un caso específico de esta de Z, por ejemplo, si lo analizamos sobre el plano complejo, en la transformada Z. Si es un caso específico, ¿cuál es el caso específico? El círculo unitario. ¿Se acuerdan que la vez pasada les dije, mire, ¿qué hay sobre el círculo unitario? Funciones sinusoidales, ¿sí? Y ustedes pues saben que la transformada de las series de Fourier, ¿sí? Están hechas a partir de funciones sinusoidales, ¿sí? Entonces, todo está... Uy, vea, por fin salió el puntico. Pero ahora otros 1.000 años para que salga la pero no salió etiqueta. nada junto. Mire que ni la ruedita se mueve. Ah, esas son de las vainas que tiene MATLAB, que es muy lentejo. Cuando se trata así de cosas es un poco lentejo. Es una señal de Dios. Ah, qué Dios, ni qué 8 cuadros. Vengan con eso. Ahí Más quedó. bien, ese sí. ¿Salió o no salió? No, Salió paila. y no sé qué pasó y se Salió fue. y Lucas se puso a moverla y la perdió. Pero eso daba. Ah, Lucas, usted sí es la embarrada, hermano. No, ahora otra media hora para que salga. No, No, pues ya. paila. Bueno, eso ya lo hace cada quien allá en su Dejémoslo como casa. estaba. Sí, 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 sí. Es lo como estaba antes. No, pero ahorita está bici, no le va a responder, man. Yo no sé si en este modo hace control C y ya detiene el proceso y. Ah, sí, sí, ahí salió. Ahí salió. Listo. Bueno, No es manejable. listo, ya. Ya recuperó el control de la vaina. Listo. Entonces así quedamos.
Entonces nos vemos la próxima semana. Espero que les rinda mucho, que hayan entendido un poquito este rollo. Y pues nada, así quedamos. ¿Listo? Gracias, profe, hasta luego. Bueno, mucho juicio, que tengan buen resto de semana, que les rinda bastante. Listo, profe, gracias. Vale, gracias.